Muy buenas noches. Han comenzado las campañas, llamadas precampañas, pero pues son campañas, para las elecciones del 2024. Según la ley, pues estas precampañas sirven para elegir a los distintos candidatos, pero ya sabemos quiénes son los tres que van a aparecer en la boleta. Entonces, bueno, pues vamos a analizar y debatir para qué sirven estas precampañas, cómo han comenzado, cómo se han tratado de posicionar cada uno de los tres candidatos, y desde luego me refiero a Claudia Sheinbaum, a Xóchitl Gálvez y a Samuel García. Saludo aquí en el estudio a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y vía remota está Pablo Magluf. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, colegas. Y Renata Turret. Renata, muy buenas noches. Leo, colegas, mucho gusto estar con ustedes. Buenas noches. Denise, ¿cómo viste este comienzo? Llevamos en campaña mucho tiempo, pero sí hay un elemento nuevo en estas precampañas, que es el acceso a anuncios, spots de radio y televisión. ¿Cómo los has visto? ¿Qué veo? Pues pocas novedades en realidad. Veo a una Claudia Sheinbaum que está siguiendo el guión que considera la llevará al triunfo. Lleva una delantera debatida en las encuestas en términos del puntaje por el cual adelanta a Xóchitl Gálvez, pero eso parece ser una ventaja cómoda. Y como la puntera, lo único que tiene que hacer, como lo señalaste en tu columna, es nadar de muertito, ser la candidata de la continuidad con un presidente muy popular, montarse sobre esa narrativa. Los puntos que presenta son, pues, básicamente una mimetización de lo que ha sido este gobierno, y los spots en continuidad con esa. O sea, es la reiteración de la continuidad con una candidata que no es carismática, que no es cercana, pero que tiene tras de sí a un presidente popular, a una narrativa convincente y a un partido que ha logrado mantenerse unido a pesar de las desavenencias. Sorteó lo de Marcelo Ebrard, sorteó lo de Clara Brugada y Harfuch. Yo creo que llega bien posicionada en este momento. Sí. Veo a una Xóchitl Gálvez que no acaba de encontrar el mensaje, la contranarrativa, que a veces se presenta como alguien que aplaude la victoria de Milei y luego dice que no es de derecha. Siento que no es de derecha ella. Que no es de derecha ella. Siento que está haciendo todo lo posible para que queden contentas las cúpulas de los partidos y mantener la unidad partidista, porque se ha dado cuenta de que no le alcanza con ser la candidata ciudadana. Y creo que ese va a ser el problema, una constante a lo largo de su candidatura. Si es una candidata independiente, distinta a los partidos tradicionales que tienen altos negativos. Eso es lo que le convendría, ¿no? Desafanarse del... Sí, pero luego vemos cómo trata de hacerlo con los primeros spots, pero luego tuitea y tiene eventos públicos, pues con los jerarcas del PRI, abraza a Alito, felicita al PRI por haber creado instituciones. O sea, está tratando de buscarle la cuadratura al círculo, pero en condiciones muy desventajosas para ella, por el lastre partidista que trae, y que no le alcanza pues el encanto personal, la capacidad de respuesta, la respuesta fácil, la narrativa de las gelatinas y el aspiracionismo, en un contexto en el cual hay crecimiento económico, un presidente popular, las cifras son relativamente buenas para el gobierno, por lo menos en el ámbito económico. ¿Y a Samuel León, de Nuevo León? A ver, yo honestamente quisiera dedicarle muy poco tiempo neuronal a Samuel, pero me veo, ya lo dijiste. Pero me veo obligada a hacerlo. Pues va a presentarse como el machín de la contienda, como el hombre... Sí. Pero sale con la esposa. Sí, claro, pero la esposa a la que ha regañado por enseñar la pierna... Ya dijo que la aprendió en su spot, dice, yo ya aprendí, me equivoqué. No, a ver, lo mejor de Samuel García es su esposa.
es Mariana. Mariana tiene encanto, tiene luz, tiene manejo de redes y ella es la mujer que ha impulsado la construcción de la candidatura de este hombre. ¿O no Esquirol, Sam? Por supuesto, Esquirol. Esquirol del voto opositor. Claro. Y acabamos de ver la elección en Polonia. Fascinante en ese sentido, sí, porque un gobierno populista autoritario, la única forma de enfrentarlo es a través de la unidad de la oposición. Y es una unidad que va en contra de la ideología de todos los partidos. O sea, bueno, esa es la idea. Claro. Se unen exclusivamente con la narrativa de que Law and Justice, el partido Ley y Justicia, no nos acabe de desdemocratizar, que no nos saque de Occidente, que no nos acerque demasiado a Rusia, etcétera. Y con eso logran conseguir una mayoría y derrotarlo. Pero aquí entonces esa señal es, si esa es la forma de sacar a un populista del poder, aquí los partidos de oposición no aprendieron la lección. Pablo Magluf, ¿cómo has visto este arranque de campañas de los tres que aparecerán en la boleta presidencial? Sí, yo creo que es engañoso decir que empiezan ahora. La verdad es que empezaron hace mucho para efectos de la política real y es importante para el análisis pues evaluar qué ha sucedido y cómo llegan hasta acá. Aunque podemos conceder que quizá cambie algunos elementos. Pero para juzgar solo tenemos lo que ha sucedido antes. Yo veo a una Claudia débil en relación al presidente, ya lo hemos comentado, pero con un partido cada vez más fuerte, cada vez más unido, que la ha arropado. Y a ella la veo constante, la veo estable, creo que es una política ecuánime, tal vez porque no tiene muchas emociones, es una candidata disciplinada y eso, ¿no? Es estable, la veo estable, eso han demostrado las encuestas, aunque no podemos confiar mucho en ellas, algo nos dicen. A Xóchitl, pues la veo al revés, ¿no? Sí la veo un poco errática, lo contrario a estable, diría. O sea, arrancó muy bien, fue un gran boost de lanzamiento, pero sí creo que se ha ido desdibujando. Si habíamos visto grandes reflejos políticos, gran capacidad de respuesta, de reacción, humor, arrojo, sorpresa, yo creo que ahora estamos viendo pues justamente una candidata titubeante, un poquito incómoda, que constantemente se desdice, matiza, pide disculpas. Y sí, creo que lo dijo bien Denise, no encuentra bien a bien el tono. Y yo creo que tiene tres grandes desafíos. Uno ya lo decía Denise, ¿no? Está entre la espada y la pared porque por un lado necesita la estructura de los partidos, pero por otro son marcas muy desprestigiadas y está muy incómoda esa posición entre la cercanía y la lejanía. Creo que no ha terminado de encontrar su lugar ahí. Segundo, yo creo que porque va contra tres, Xóchitl, o sea, es un gran bloque oficialista. Aquí al revés, la oposición no está unida, está unido el oficialismo. López Obrador, que es el candidato virtual, el simbólico, el escondido, también ya lo he argumentado. Claudia Sheinbaum, que es el oropel en la boleta, y Samuel, que es el esquirol, ¿no? Entonces, ahora, digo, es un 3-1. Eso se puede aprovechar con inteligencia y un buen relato para construir un arquetipo de David contra Goliat. Pero yo no lo veo hasta ahora ni en su relato ni en sus estrategas. Es que, a ver, yo creo que, cuando dice Denise que no hay sorpresas, pues no hay sorpresas porque, pues,
los tres comenzaron como dice el libro de texto de Mercadotecnia Electoral. Es preséntate y di cuáles son tus fortalezas. Entonces, ahorita se están presentando. Hola, yo soy Claudia, quiero esto. Hola, yo soy Xóchitl, vengo de mi pueblito y de vender gelatinas y bla, bla, bla. Hola, yo soy Samuelón y quiero replicar lo que hicimos en Nuevo León. Pero fíjate, Leo, justo en la presentación hay cierta ambigüedad en Xóchitl también. No sabemos bien a quién le está hablando. A veces parece opositora, a veces parece reivindicar el discurso obradorista. Siento que hay cierta ambigüedad en su discurso. Y creo que creo entender su cálculo. Racionalmente, creo que su cálculo es que ya tiene el voto antiobradorista, recalcitrante, seguro, y está buscando conquistar a los volátiles, a los indecisos, que no ven con tan malos ojos al presidente y no los quiere asustar. Es un poco la tirada de Biden, ¿no? El problema es que con Biden había dos, la elección ya estaba polarizada. Aquí hay tres. Entonces, si no polarizas lo suficiente, lo podemos discutir ahorita más adelante, pero si no polarizas lo suficiente, te puedes terminar peleando con el tercer lugar. Es que ese tercer lugar está metiendo mucho ruido. Esa es la verdad de todo esto. ¿Tú cómo ves, Renata? Bueno, creo que tengo algunas coincidencias con Denise y con Pablo, sobre todo en esta evaluación que se hace sobre cómo llega Morena muy fuerte después de haber disciplinado a quienes perdieron tanto en la federal como en la nacional, e incluso en los estados, ¿no? Hablábamos la semana pasada también de Nacho Mier, que da un comunicado y luego se echa para atrás. Y que por el otro lado tenemos a un frente que se ve destartalado, se va a Rubalcaba en la Ciudad de México, se va a Murat, además de los que ya se habían ido, y sobre todo creo que más allá de las salidas tampoco se está sumando nadie nuevo. Se desapareció Beatriz Paredes, se desapareció Santiago Krill, y no hay grupos más amplios que se sumen a la campaña y pues no con el voto antiobradorista. Perdón, Renata. Perdón, sí se subió alguien que yo creo que es importante, que es Carlos Ursúa, el ex secretario de Hacienda de López Obrador. Digo, sí, creo que es un personaje importante, Renata. Tienes razón, se sube Ursúa hace más o menos un mes, que en teoría va a ayudar con el plan de nación, pero más allá de ese anuncio inicial tampoco se ha tenido muchas noticias al respecto, ¿no? De cuál sería su papel, pero tienes razón, él es una de las sumas que hace el frente. Sí. Lo segundo que a mí me gustaría tocar es el papel de Alito Moreno, que me ha parecido interesante porque creo que ha sido más relevante o por lo menos más visible que el de Marco Cortés. No estoy diciendo si para bien o para mal, solamente su presencia ha sido muy visible. Y en específico el papel de Alito Moreno ha sido precisamente para bajar a los candidatos del PRI, en el caso de Rubalcaba en la Ciudad de México y de Beatriz Paredes en la Nacional. Esto después de este anuncio que se había dado antes de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, donde se había dicho que el PAN se quedaba con la presidencia y con la Ciudad de México y el PRI se quedaba con el Estado de México y Coahuila, lo cual tiene sentido porque el PAN trae más votos al frente que el PRI, ¿no? Es obvio que el PAN pida aquellas candidaturas que son más importantes, pero, digamos, quien opera estas salidas de manera torpe en ambas ocasiones, me parece, pero que al final de cuentas las acaba operando es Alito Moreno, para que Xóchitl Gálvez y en el caso de la Ciudad de México Santiago Taboada quedan. En el resto de los estados no tenemos mucha idea de qué está pasando en el frente y cómo se eligió, ¿no? Y por último, a mí me parece interesante, y con esto quizá un poco ligarlo a lo que decía Pablo de los spots más adelante para la siguiente intervención, es esta diferencia de liderazgos e incluso de mensajes iniciales, ¿no? Claudia Sheinbaum empieza, y aquí quizá haya debate, pero yo creo que hay esta suma que hace ella de sectores amplios. En la Ciudad de México es específicamente importante el tema de Rubalcaba porque no solamente sirve para la elección del 24, sino para algo previo, que es la ratificación de Ernestina Godoy,
donde el Congreso de la Ciudad de México necesita los votos del PRI para poderla ratificar. Vamos a ver si y por el otro lado, Xochitl Gálvez pues se lava las manos en el proceso de la Ciudad de México y creo que eso la hace quedar mal parada. Déjenme, voy a lanzar una provocación que lanzó aquí de refilón Javier Tello el lunes y que me parece muy interesante, que cuando vemos cuáles eran las opciones en Argentina, cuando vemos cuáles son las seguras opciones que va a haber en Estados Unidos, Biden contra Trump, pues que se ve que tenemos buenas candidatas, o buenos candidatos, porque pongamos también a Samuel en la ecuación. O sea, comparativamente, pues México no parece tener en esta cosa de qué horror, de por quién voy a tener que votar. Los dos son impresentables, los dos tienen problemas. ¿Lo ves así? Yo me centraría menos en los candidatos y más en el entorno en el cual se va a llevar a cabo esta elección. Pero eso te dice algo, que el candidato no sea central en esto. Te habla... No, pero es que voy a subrayar algo muy preocupante. Sí. Démosles el beneficio de la duda. En contraste, ahora, creo que en Argentina la vara de medición estaba al ras del suelo. Creo que Biden es un buen candidato. No de acuerdo a las encuestas. No de acuerdo, no. La gente tiene muchas dudas. No de acuerdo a las encuestas, por su edad fundamentalmente. Pero ha sido, me parece, un buen presidente y un presidente en muchos sentidos transformador de su país. Sí, ya se ve muy bien. Sí, al que no se le ha dado crédito suficiente. Sí. Pero, ¿qué me preocupa del escenario mexicano? Sí. Que no estamos centrándonos en lo que está ocurriendo tras bambalinas o de frente. El hecho de que se ha violado reiteradamente la legislación electoral desde el inicio de estas pre-campañas y eso ya se normalizó. Que tenemos un INE en muchos sentidos debilitado, complaciente frente a esas violaciones de la ley, que el presidente aún amonestado por el INE que le dice ya no uses la mañanera para atacar a tus adversarios, lo sigue haciendo, pone su propio cintillo, desafía. Un contexto en el cual sí están esos candidatos, pero uno de esos candidatos en sus puntos de campaña está diciendo que quiere deshacerse del Poder Judicial como lo conocemos. Sí, sí. O sea, entonces, y se vale decir, yo quiero ganar la mayoría constitucional para cambiar esto. Eso a mí me parece que bueno que sean transparentes. Sí, claro, porque el presidente López Obrador no lo fue. No lo fue. En su campaña jamás dijo voy tras el INE ni la militarización. Exactamente. De hecho, yo creo que traicionó a gran parte del electorado que votó por él pensando que él iba a mejorar, componer la institucionalidad deficiente. Al contrario, se ha dedicado a debilitarla, capturarla o dinamitarla. Entonces, aquí veamos qué representa cada candidato. Y no estoy haciendo un argumento necesariamente a favor de Xochitl, pero sí quiero alertar los peligros de lo que entraña la continuidad en un andamiaje institucional en riesgo, donde sí se está construyendo, y seamos honestos, una elección de Estado. A ver, yo sí creo que, que esta es una elección muy importante porque van a estar en la boleta dos proyectos. Uno de concentración de poder y otro de continuidad de la división de poderes con todos los males que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, está bien y va a quedar claro. Sí, pero claro. no, el centro no son la personalidad de los candidatos. Eso me parece muy interesante. Pero Leo, aquí el problema es que es así como lo planteaste, eso no es sexy para el electorado. No. O sea, la defensa de las instituciones o la defensa de la aspiración democrática, porque yo creo que a Xochitl no le conviene simplemente decir el INE no se toca, la Suprema Corte no se toca, porque esas instituciones cometieron errores en el pasado. Hay forma de mejorarlas. Debería ser ese su planteamiento. Sí, es que, claro, porque es difícil matizar y convencer a un electorado de que defienda una democracia que para las mayorías ha sido
inoperante, deficitaria, poco representativa. Entiendo el enorme reto al que se enfrenta. Totalmente. Déjame ir con Pablo, porque Pablo mencionaba de que a lo mejor el tema es la polarización, o sea, tratar de polarizar esta elección. Pero no queda muy claro cómo, porque, a ver, yo creo que tampoco es buena idea pelearse, por ejemplo, con el presidente López Obrador, un presidente popular, ¿no? En fin, ¿cómo logras esa polarización, Pablo? No, desde luego, la apuesta de Xóchitl es precisamente no polarizar para cautivar al votante indeciso que no ve con tan malos ojos a López Obrador, ¿no? Entonces no es polarizar, es que yo te había entendido que había que polarizar. No, esa es la apuesta de Xóchitl. Sí. Eso es lo que está intentando Xóchitl. Yo no digo que yo estoy de acuerdo con Xóchitl, particularmente cuando ya tienes a un tercero como Samuel. Pero ¿y entonces qué tiene que hacer Xóchitl? Porque nos estamos quedando sin barajas, mano. A ver. Ahí voy. En una elección a dos, como la que Biden le ganó a Trump, sí es más razonable no polarizar una campaña aburrida, porque el mismo presidente ya polariza y solo hay dos opciones: cachas automáticamente todo el descontento. Pero cuando empieza a haber una tercera opción y no está polarizado, terminas peleándote a tres bandas, o sea, te puedes pelear con el tercer lugar, ¿no? Contesto tu pregunta y además incluso la encuadro en el contexto internacional. En muchos lados desde hace 20 años han estado ganando candidatos antisistema, ¿no? Desde Berlusconi hasta ahora Milei. Sí. Y uno pensaría, Leo, que ese arquetipo, esa figura le correspondería automáticamente a Xóchitl simplemente por ser oposición. Pero la realidad es que no. Hay una estructura dramática ahí muy interesante, donde el que ha sido el antisistema, incluso gobernando, es López Obrador. Aunque está en el poder, aunque sí ha gobernado como un falso rebelde, ¿sí? Incluso aparenta que se sigue peleando con un régimen mítico que sigue ahí, una suerte de deep state. Y en realidad, pues eso ha impedido que Xóchitl se presente como lo que realmente es. Ella sí es mucho más outsider, de hecho, que López Obrador. López Obrador es un engendro del echeverrismo, lleva 40 años en el sistema. Ella no, ella llegó muy tarde a la política, llegó a través de headhunters, es empresaria self-made, tiene mucho más de outsider, pero por esta ecuación dramática que te digo, el símbolo lo ocupa López Obrador, y yo creo que lo que está intentando impedir el régimen es que Xóchitl se robe ese símbolo. Samuel puede ayudar, pero también la propia Xóchitl se puede perjudicar a sí misma, y como ya dijimos, con toda el templete que la acompaña, pues muy a menudo le da la razón a López Obrador. Cada vez que sale con Margarita Zavala y con Marquito y con Alito y con Gil, y con todos ellos, se está quitando el arquetipo del antisistema que está ganando en muchos lados del mundo. Así es, bueno, y eso, o sea, aquí lo dijimos en esta mesa, la fortaleza de Xóchitl es que no era Santiago Krill, no era un panista, un priista, un perredista de cepa, sino que pues era una especie de outsider, ¿no? Que venía a salvar a estos tres partidos con tan mala imagen. Renata, venga. Bueno, sí, la narrativa de Xóchitl fue que era un poco más outsider, pero no necesariamente creo que eso sea correcto. Sus dos cargos, tanto como delegada de Miguel Hidalgo como senador, han sido por el PAN. Sería un poco decir lo mismo de Claudia Sheinbaum cuando fue, digamos, su vida política también empezó tarde, ¿no? Siendo secretaria con AMLO. A mí no me queda claro que no creo que ninguna de las dos sea outsiders. Creo que las dos tienen una carrera política
que habla por sí misma y que debe ser considerada parte de la evaluación que se tiene que hacer de las candidatas que son. Yo sí coincido con Javier Tello en que son mejores las candidatas aquí que las que tienen en Estados Unidos, digamos, haciendo una extrapolación un poco burda, pero sí tal vez es mejor que Donald Trump, y sí me parece o que Milei, etcétera, ¿no? Digo, sí me parece que tenemos mejores opciones en México que en Estados Unidos que en Argentina. Sobre la polarización que mencionan, yo creo que Morena sí tiene claro que se tiene que polarizar, y por eso es el plan C, por eso es la narrativa y la búsqueda del plan C, porque esta narrativa de nadar de muertito, un poco lo que hizo Delfina Gómez en el Estado de México, no podría caer o podría llegar el problema en el que la gente deja de votar y no se tiene un margen amplio. Entonces sale esta narrativa, este plan C, para movilizar precisamente el voto de Morena en el 24, cosa que creo yo que el Frente no ha encontrado con qué politizar, porque se encuentra en una situación muy compleja en la cual, si critican muy fuerte al presidente, pues pierden a un presidente tan popular, digamos, no necesariamente es tan hábil, y tampoco queda muy claro qué es lo que ofrece el Frente, cuál es su plan de nación, sigue sin quedar muy claro. Y en cambio creo que Samuel García sí ha entendido o sí ha encontrado un nicho al cual le puede hablar, que es: no me enfrento con el presidente, de hecho encuentro ciertas coincidencias con él, y más bien busco llegar a ese objetivo, que es ser la segunda fuerza, porque MC le queda claro que al menos en el 24 no puede llegar a la presidencia, pero encuentra su camino o el nicho de votantes que quiere conseguir en quizá los jóvenes, la gente que usa las redes sociales, y de esa forma busca ampliar ese 7-8% que tiene. A ver, una última ronda rápido. Le voy a poner sobre la mesa la siguiente pregunta. ¿Puede Xóchitl alcanzar a Claudia? ¿Y puede Samuel alcanzar a Xóchitl y rebasarla? Son dos preguntas diferentes. ¿Cómo lo ves hoy? Yo tengo mi respuesta, pero ¿tú cómo la ves? ¿Puede alcanzar Xóchitl y puede Samuel alcanzar a su vez a Xóchitl? Yo creo que Xóchitl puede alcanzar a Claudia si es que hace una muy buena campaña. Sí. Lo veo muy difícil. Sí. Creo que Xóchitl puede caer a tercer lugar, porque yo creo que la candidatura de Samuel García, esa sí le cayó al presidente López Obrador como anillo al dedo. No, él fue el que la trabajó, Denise. Por supuesto, él es el candidato esquirol del presidente para dividir el voto opositor. Y ojalá que quienes estén considerando votar por Samuel García, porque es el menos peor, se den cuenta de la forma en la que están. Si piensan que son opositores al López Obrador, votar por Samuel García es un voto contradictorio, es básicamente avalar la estrategia del presidente. Él ha alabado a Samuel García, ha ido a visitarlo, le ha dado agua. Sería buen candidato. Sí, exactamente. El presidente es muy transparente en eso, hay que decirlo siempre, ¿no? Y Samuel se está prestando a esto. Movimiento Ciudadano se está prestando a esto. El que Movimiento Ciudadano se proclame como la alternativa progresista y democrática, con un candidato como él, con ese perfil, y en este contexto me parece muy interesante. Entonces sí lo puede alcanzar. Yo creo que sí. Samuel puede quedar en segundo. Lo ves hoy. Puede quedar en segundo. Y me parece muy interesante, por ejemplo, que Luis Donaldo Colosio no ha querido aparecer al lado de Samuel. No, bueno, es más, el otro día en Houston dice que criticó durísimo a Samuel, dijo que le gana la ambición. Y dijo que él no se iba a prestar a dividir el voto opositor. Así es, voy con Pablo. Pablo, hoy, ¿Xóchitl puede alcanzar a Claudia? ¿Samuel puede alcanzar a Xóchitl? Sí, claro, ambas son posibles. La encuesta de Mitofsky de la semana, sin embargo, pues muestra que hay más distancia entre Xóchitl y Claudia que entre Samuel y Xóchitl, ¿no?
Otra vez, hay que tener mucho cuidado Mucho con las cuidado. encuestas sobre... No, sí. Sí, no quiero que se me malentienda, no digo que esa encuesta tenga razón ni nada. Otra vez les fue mal en Argentina, es que ya Exacto. se volvió, ¿no? Pero en fin, venga, Pablo. Pero justamente por eso contesto positivamente a tu primera pregunta. Xóchitl, desde luego, puede alcanzar a Claudia. ¿Y Samuel a Xóchitl también? Sí. Mira, Samuel es un esquirol amarrado por el presidente, además con expediente en la mano. Y yo creo que de eso se trata. Xóchitl debe de aglutinarlos a todos, demostrar por qué ella es el antisistema, porque ellos son el sistema, el nuevo sistema, aunque se disfracen de otra cosa. Entonces, en una elección polarizada, eso no debería de ser problema. Polarizas la elección. No, pero ya no vamos a tenerla. Perdón, Pablo, te corto porque se nos acaba el tiempo y sí quiero que Renata nos conteste. ¿Puede Xóchitl alcanzar a Claudia? ¿Puede Samuel alcanzar a Xóchitl? Bueno, si hacemos en las encuestas, también con las pinzas necesarias que se necesitan para leer las encuestas, pero digamos, las más serias, Xóchitl necesitaría subir entre 1 y 2 puntos a la semana durante este periodo de precampañas y durante el periodo de campañas, que son más o menos 4 meses en total, tendría que estar subiendo entre 1 y 2 puntos a la semana para poder alcanzar a Claudia Sheinbaum. Es muchísimo. Eso lo veo dificilísimo. Pero sí creo que si Xóchitl sigue desdibujada como ha estado hasta ahora, que Samuel García, ahí coincido con Denise en que su esposa, Mariana Rodríguez, puede ser muy útil, sobre todo en las redes sociales con los jóvenes, sí podría quitarle votos a Xóchitl y convertirse en la segunda fuerza que ha sido el plan de Dante Delgado desde hace mucho tiempo. Bueno, de Dante y de López Obrador, hay que decirlo. Sí, por supuesto, fue muy hábil. También, y se vale, es la política, sí es la política, pero claro. bueno. Gracias, Denise. Gracias. Gracias, Renata. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Voy a hablar con Mauricio Meshulam. Él fue al Foro de Seguridad Internacional en Halifax, un evento muy importante a nivel internacional donde se ve la geopolítica. Vamos a hablar con él qué pasó ahí en ese foro, cómo están viendo a este mundo tan turbulento en el que estamos. Regresamos en un momento más.